Buenos días, mis hermanos y mis hermanas, en este nuevo día, el día que ha hecho el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Bien, vamos a continuar con esta serie del libro de Éxodo, su capítulo 17. Hoy nos toca el versículo 10. Estamos a 25 de marzo del 2022. Vamos a leer el versículo 10. Dice: E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Bueno, yo tengo unas lecturas aquí. Hay un procedimiento, vamos a partir del texto en varios pedazos, pero para poner en contexto, el pueblo de Israel salió de Egipto, como dijimos el día pasado, cruzaron el Mar Rojo, no había pan, Dios le dio el maná, que es Cristo, luego le dio agua de la roca, la peña de Oreb, que también es Cristo, y aparentemente estaban en Refidim, un lugar de reposo, muy calmado, pero se levantó un enemigo llamado Amalec. Diré, ¿cómo? De la nada apareció Amalec, pero Amalec habitaba en el Negev. Hablamos que el Negev Egipto estaba aquí abajo, el Negev aquí y la tierra prometida más adelante. Entonces había que pasar, había un enemigo para poder. Y Amalek significa belicoso, belicoso, o sea, ya usted sabe cuando es bélico, guerra. Entonces, hay una lectura, partiendo del texto en varios pedazos, dice aquí: primero, hizo Josué como le dijo Moisés. ¿Qué es lo que fue que hizo Josué? Buscó varones, escogió varones de 20 años arriba, que esa era la normativa para la guerra, para pelear. No todo el mundo va a ir a pelear contra Amalec. Son personas seleccionadas, ¿no? Peleando contra Amalec. ¿Ok? Luego, ¿qué hizo Josué? Peleó contra Amalec. Y eso de guerra, el apóstol habló anoche. En Efesios 6 está todo lo que es la guerra, ¿verdad? Tenemos el escudo, la espada, conocer nuestras almas, las almas defensivas, que son el escudo, que es la fe, y la ofensiva, la palabra. Tenemos que el casco, el yelmo, todo. Hay un equipo para eso. Y es la armadura de guerra para nosotros en lo espiritual. Es bueno escudriñar la parte de Efesios. Y Moisés y Hur y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. O sea, los líderes estaban en una cumbre, o sea, en un monte alto allá arriba. ¿Y para qué uno dirá? Ustedes van a ver en el texto de mañana. Sí, yo quiero leer ahora en 1 Samuel 30 para ir poniendo en contexto estas lecturas, lo que pasó antes con lo que iba a pasar después. Dice: David derrota a los amalecitas. Y 1 Samuel 30, vamos a leer del versículo 1. Vamos a hacerlo rápido porque son algunos textos, para que sepamos el contexto de esa historia. Cuando David y sus hombres vinieron a Siglag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siglag, y habían asolado a Siglag y le habían prendido fuego. Prestemos atención al versículo 2. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Ojo con esto. Ojo con esta parte. Vuelvo a repetir. Y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él
que con él estaba, alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas. Ojo con ese versículo 4. Lloraron hasta que le faltaron las fuerzas. Las dos mujeres de David, Aioán, Jerelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Ojo con eso. Cada uno de sus hijos, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Ojo aquí. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Repito, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David, prestemos atención del versículo 7 hacia adelante. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a esos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Yo quiero solamente leer ya una parte final, porque es mucho. Ellos encontraron, voy a parafrasear, ellos encontraron en el campo a un joven egipcio que era un siervo de un amalecita. Lo dejaron ahí en el desierto, lo dejaron en el campo porque estaba enfermo. Miren qué dice aquí, el versículo 13, la parte B. Yo soy siervo de un amalecita y me dejó a mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Yo le leo esto para que ustedes vean cómo operan los amalecitas. Ellos quizás no te matan con filo de espada, pero te dejan solo, te dejan en el desierto, sin agua, sin comida, ¿verdad? Pero te dejan vivo. Entonces, es una enseñanza grandiosa ahí. Voy a leer el versículo 17 para finalizar. Es interesante leer bien esta historia y escudriñarla bien. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Es interesante esta lectura. Interesante, Señor. Interesante. Conclusión, breve, rápida. Mientras Josué está peleando con Amalek directamente en el campo de batalla, Moisés, Aarón y Hur suben al collado. Los líderes suben ¿a qué? Oración, hermano. Intercesión, clamor por el pueblo que está abajo. Van a ver mañana cómo esa dinámica de lo que estaban haciendo Moisés, Hur y Aarón a favor de los que estaban abajo peleando contra Amalek. Porque Amalek no es un enemigo cualquiera. Aquí la parte de la historia de David es muy interesante. Mire, Amalek ataca a los indefensos, a la retaguardia. ¿Quiénes son? Mujeres, niños, desde el menor hasta el mayor. Gente que no va a la guerra. Los que andaban con David eran hombres de guerra. ¿Quiénes estaban en el campamento? Eran mujeres, niños. Ahí está. Y amargó el alma. Ahí habla de amargura de alma. Eso es un tema extraordinario, pero no tengo tiempo para esto. Pero lo importante es que David se fortaleció en Jehová. Esta es la respuesta. Hermanos, tenemos que fortalecernos en Jehová. ¿Sí? Que es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Y hay que consultar a Dios. Preguntarle al Señor, Señor, ¿qué hago? Como le pregunté yo una vez, Señor, ¿qué hago? Háganle pregunta. ¿Qué dijo David? Perseguiré a esos merodeadores. Ni siquiera llamó amalecita, merodeadores.
los podrá alcanzar. Y Dios le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Y ya la historia está ahí. Hay que fortalecernos en Dios, consultar para luego, dependiendo de lo que Dios nos responda, o ir a libertar a esos cautivos. El Señor te dará la respuesta. Nada. Gracia y paz de Dios Padre sean con ustedes, de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Amén.